Bien, buenos días. Aquí estamos, Granados y sus problemas con otro ejercicio de cálculo vectorial, funciones vectoriales, vectores normales, tangentes y binormales. Dice, si una función vectorial está dada por el vector r, como una función de t, componente en x es 2 seno de t, componente en y 2 coseno de t, componente en z raíz de 5t. Determina el vector tangente unitario y el normal unitario y evalúalos para t igual a pi sobre 2. Luego calcula el vector binormal en ese mismo punto. Entonces tenemos que recordar que cómo está definido el vector tangente unitario. El vector tangente unitario está dado como la derivada de r respecto de t entre la magnitud de esa derivada de r, porque es un vector. El vector normal unitario está dada por la derivada del tangente dividida entre la magnitud de ese vector tangente, la derivada de ese vector tangente. Y el binormal está dada por el producto cruz, vector tangente cruz vector normal. ¿De acuerdo? En función de t. Bueno, lo que vamos a hacer es derivar r' de t. La derivada de la componente en x, que es 2 seno de t, es 2 coseno de t. La derivada de la componente en y es menos 2 seno de t. Y la derivada de raíz de 5t, la componente z es simplemente raíz de 5. Está expresada en forma vectorial. Ahora necesitamos calcular su magnitud. Entonces, r', magnitud de r' de t, recuerden que es la raíz cuadrada de las componentes en x. Este 2 coseno de x, 2 coseno de t, perdón, al cuadrado. La componente en x más la componente en y al cuadrado, menos 2 seno de t al cuadrado, más raíz de 5 y la componente en z al cuadrado. Y entonces la magnitud en cualquier valor de t de esa derivada r de t se vuelve 4 coseno cuadrado de t más 4 seno cuadrado de t más 5 raíz cuadrada. Ahora, seno cuadrado más coseno cuadrado de un ángulo es 1. Aquí va a ser 4 veces por 1. Esto se vuelve 4 más 5. Esto es lo mismo que 9 y raíz de 9, 3. Entonces ya tenemos definido lo que es r'. Y r y la magnitud de r'. Esta es la magnitud de la derivada. Por lo tanto, ya puedo definir mi vector tangente unitario, que sería precisamente r' de t, lo dejamos expresando todavía como 2 coseno de t menos 2 seno de t, aquí es menos 2 seno de t, y el otro raíz de 5, la componente de z, raíz de 5, dividido entre 3, o sea, un tercio de eso. Si yo quiero evaluar precisamente el pi sobre 2, se vuelve un tercio del vector 2 coseno de pi sobre 2, menos 2 seno de pi sobre 2 y raíz de 5, esa no es función de t. Y coseno de pi sobre 2 se hace 0, es coseno de 90 en grados, esto es 1, entonces me queda el vector como un tercio de 0 menos 2 y raíz de 5. Este es el vector tangente unitario evaluado en pi sobre 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues ahora vamos a encontrar el vector normal. Y para el vector normal requerimos, este es el vector tangente, no es la derivada. Ahora sí vamos a derivar la derivada del vector tangente unitario. Tenemos un tercio y es fácil determinar aquí la derivada de 2 coseno de t menos 2 seno de t
La derivada de menos 2 seno de t, menos 2 coseno de t, y la raíz de 5 se hace 0. Y entonces ahora vamos a calcular la magnitud de esa derivada. Y sigue siendo 1/3 por la raíz, esto elevado al cuadrado se vuelve 4 seno cuadrado de t, el signo negativo se hace positivo, menos 2 coseno de t al cuadrado se hace 4 coseno al cuadrado de t. Y 0 al cuadrado, vamos a poner, pero no tenían caso. Entonces, ¿eso en qué se va a convertir? Otra vez, esta es la identidad pitagórica fundamental, se vuelve 4, 1/3 de raíz de 4. Y esto es 2/3. Que implica que ya no es una función de t la derivada, sino que es constante, es la magnitud. No importa cuánto valga t, la magnitud siempre es 2/3. De la derivada. Y entonces ya tenemos la derivada y tenemos su magnitud, entonces el vector normal con una función de t va a ser precisamente 1/3 de menos 2 seno de t, que es la derivada del tangente, menos 2 coseno de t, 0, dividido entre la magnitud, que es 2/3. Y entonces 3 y 3 se van a simplificar y queda simplemente 1/2 del vector dado por menos 2 seno de t, menos 2 coseno de t, y componente de z0. Ese es el vector normal para cualquier valor de t, y este es el vector tangente para cualquier valor de t. Vamos a evaluar ese vector normal en pi sobre 2. Y se vuelve 1/2 de menos 2 seno de pi sobre 2, menos 2 coseno de pi sobre 2, y 0. Y entonces el vector normal evaluado en pi sobre 2 tiene un valor de seno de pi sobre 2 se vuelve 1, entonces es 1/2 de menos 2. Y este coseno de pi sobre 2, este se hace 0, 0, 0. Es decir, 1/2 por menos 2 es igual a menos 1, 0, 0. Si yo lo quiero expresar en la forma de vectores unitarios, sería menos y simplemente. Ese es el vector normal. Y el vector tangente, si tiene componentes, sería x, y z. ¿De acuerdo? Para ese valor de pi sobre 2. Si queremos el vector binormal, tenemos que presentar pi determinante y jk. Y el vector tangente evaluado en pi sobre 2 es 1/3 de 0, menos 2/3 la componente en y raíz de 5 sobre 3. Para el vector normal, sus componentes son menos 1, 0 y 0. Y entonces esto es el que se va a convertir. El vector binormal sería vector i unitario por menos 2/3 por 0, 0, y 0 por 5/3, 0. Luego menos j sería 0 y menos por menos raíz de 5 sobre 3. Y más k, que multiplicaría en k 0 por 0, 0 por 0, 0, y menos por menos más, pero un menos del signo que va contrario a la determinante, 2/3. Y entonces este vector binormal en x no tiene componente, en y se vuelve negativa y es menos raíz de 5 sobre 3 por i por j. Y en k es menos 2/3. Entonces puedo sacar un factor menos 1/3 y lo presento en la forma de 0 componente en x, raíz de 5 componente en y 2 componente en z. Y este es el vector binormal justamente en ese evaluado en pi sobre 2. Vamos a poner aquí, si me ocupo, el vector binormal es igual a menos 1/3 de 0, raíz de 5 y 2. Este es el binormal. En pi sobre 2, precisamente. Vamos a poner aquí que este es evaluado en pi sobre 2. Para otro valor tendría que calcular nuevamente el normal y el tangente y efectuar mi determinante.
Hay que recordar que esos tres vectores son mutuamente perpendiculares entre sí. El producto punto debe dar 0. Si fijamos el producto punto, vamos a comprobar que precisamente este tiene dos componentes, es el normal, 0 por 0 se hace 0, ese da 0. Y luego la componente en x del tangente con el binormal, 0, 0, que quizá sería menos 2 raíz de 5, y 2 raíz de 5, se va a hacer 0 el producto punto. Y el binormal con el normal sería, precisamente este se hace 0, menos 1 por 0, 0, y 0 por 0, 0 por 0, todos los productos puntos dan 0. Entonces está resuelto correctamente. Nos vemos en el siguiente.